Lectura del deseado de todas las gentes. Desde el capítulo Un pueblo condenado. Toda aquella noche Jesús la pasó en oración, y por la mañana volvió al templo. Mientras iba, pasó al lado de un huerto de higueras. Tenía hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó, si quizá hallaría en ella algo. Y como vino a ella, nada halló, sino hojas, porque no era tiempo de higos. No era tiempo de higos maduros, excepto en ciertas localidades. Y acerca de las tierras altas que rodean a Jerusalén, se podía decir con acierto, no era tiempo de higos. Pero en el huerto al cual Jesús se acercó, había un árbol que parecía más adelantado que los demás. Estaba ya cubierto de hojas. Es natural en la higuera que aparezcan los frutos antes que se abran las hojas. Por lo tanto, este árbol cubierto de hojas prometía frutos bien desarrollados. Pero su apariencia era engañosa. Al revisar sus ramas, desde la más baja hasta la más alta, Jesús no halló sino hojas. No era sino engañoso follaje, nada más. Cristo pronunció una maldición agostadora. Nunca más coma nadie fruto de ti para siempre, dijo. A la mañana siguiente, mientras el Salvador y sus discípulos volvían otra vez a la ciudad, las ramas agostadas y las hojas marchitas llamaron su atención. Maestro, dijo Pedro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. El acto de Cristo al maldecir la higuera había asombrado a los discípulos. Les pareció muy diferente de su proceder y sus obras. Con frecuencia le habían oído declarar que no había venido para condenar al mundo, sino para que el mundo pudiese ser salvo por él. Recordaban sus palabras, el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Esto está en Lucas 9:56. Muy interesante aquí esta cita que nos dice, con frecuencia le habían oído declarar que no había venido para condenar al mundo, sino para que el mundo pudiese ser salvo por él. Esto nos trae a Juan capítulo 3. Y eso quiere decir de que esta palabra de Juan 3:16 ha de ser que Jesús, tiene que ser que Jesús lo ha dicho. ¡Wow! ¡Qué emocionante! Oh, gracias Jesús. Había realizado sus obras maravillosas para restaurar, nunca para destruir. Los discípulos le habían conocido solamente como el restaurador, el sanador. Este acto era único. ¿Cuál era su propósito?, se preguntaban. Dios es amador de misericordia. Vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío. Para él la obra de destrucción y condenación es una extraña obra, pero con misericordia y amor alzó el velo de lo futuro y revela a los hombres los resultados de una conducta pecaminosa. La maldición de la higuera era una parábola llevada a los hechos. Este árbol estéril que desplegaba su follaje ostentoso a la vista de Cristo era un símbolo de la nación judía. El Salvador deseaba presentar claramente a sus discípulos la causa y la certidumbre de la suerte de Israel. Con este propósito invistió al árbol con cualidades morales y lo hizo exponente de la verdad divina. Los judíos se distinguían de todas las demás naciones porque profesaban obedecer a Dios. Habían sido favorecidos especialmente por él y aseveraban tener más justicia que los demás pueblos. Pero estaban corrompidos por el amor del mundo y la codicia de las ganancias. Se jactaban de su conocimiento, pero ignoraban los requerimientos de Dios y estaban llenos de hipocresía. Qué triste ostentar conocimiento y no tenerlo. Como el árbol estéril extendían sus ramas ostentosas de apariencia exuberante y hermosas a la vista, pero no daban sino hojas. La religión judía, con su templo magnífico, sus altares sagrados, sus sacerdotes mitrados y ceremonias impresionantes, era hermosa en su apariencia externa, pero carente de humildad, amor y benevolencia. Ningún árbol del huerto tenía fruta, pero los árboles que no tenían hojas no despertaban
expectativa ni defraudaban esperanzas. Estos árboles representaban a los gentiles. Estaban tan desprovistos de piedad como los judíos, pero no profesaban servir a Dios. No se verán jactanciosamente ser buenos. Estaban ciegos respecto de las obras y los caminos de Dios. Para ellos no había llegado aún el tiempo de los frutos. Estaban esperando todavía el día que les había de traer luz y esperanza. Los judíos que habían recibido mayores bendiciones de Dios eran responsables por el abuso que habían hecho de esos dones. Los privilegios de los que se habían jactado no hacían sino aumentar su culpabilidad. ¡Wow! ¡Qué hermoso que ha llegado la luz a los gentiles! La responsabilidad entonces es la misma hoy día. Jesús había acudido a la higuera con hambre para hallar alimento. Así también había venido a Israel anhelante de hallar en él los frutos de la justicia. Les había prodigado sus dones a fin de que pudiesen llevar fruto para beneficiar al mundo. Les había concedido toda oportunidad y privilegio y en pago buscaba su simpatía y cooperación en su obra de gracia. Amén. Claro que queremos cooperar con Cristo en salvar a las almas. Anhelaba ver en ellos abnegación y compasión, celo en servir a Dios y una profunda preocupación por la salvación de sus semejantes. Si hubiesen guardado la ley de Dios, habrían hecho la misma obra abnegada que hacía Cristo. ¡Wow! ¡Qué palabras tan sublimes! Pero el amor hacia Dios y los hombres estaba eclipsado por el orgullo y la suficiencia propia. Se atrajeron la ruina al negarse a servir a otros. No dieron al mundo los tesoros de la verdad que Dios les había confiado. Podrían haber leído tanto su pecado como su castigo en el árbol estéril. Marchitada bajo la maldición del Salvador, allí, de pie, seca hasta la raíz. La higuera representaba lo que sería el pueblo judío cuando la gracia de Dios se apartase de él. Por cuanto se negaba a impartir bendiciones, ya no las recibiría. Te perdiste, oh Israel, dice el Señor. ¡Qué triste! Oseas 13:9. La amonestación que dio Jesús por medio de la higuera es para todos los tiempos. Exacto. Ok, vamos a saltar un poquito. Esto se puede seguir leyendo en un pueblo condenado. Ok. El texto que aparece en la misma historia que leímos, estamos en el libro de Marcos.